Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno que nos estamos reuniendo en esta mañana de domingo. Es un placer y un gusto saludarles. Y cada vez que me escucho en las retransmisiones, veo que soy un poco gritón, así que voy a tratar en esta mañana de no gritar tanto. Así que voy a pedirle a Roger, que es mi floor manager ahorita en este momento, que me diga por favor si estoy gritando, porque no me gusta gritar mucho y me apasiono a veces y de repente pierdo, ¿verdad?, el control de la voz. Así que no quiero gritar, quiero mantenerme ecuánime, ¿verdad? Quiero darle gracias a todos aquellos que han continuado manteniéndose en contacto a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, la verdad es que es un gusto saber que todo el esfuerzo que se está haciendo en nuestra casa está siendo valorado por todos aquellos que los están escuchando. Está siendo también aprovechado por todas aquellas personas que está llegando este mensaje, también la adoración está llegando a sus casas. Así que yo doy gracias a Dios porque ustedes se han mantenido activos y eso nos inspira y nos motiva, ¿verdad?, para dar lo mejor de nosotros, de cada uno de los que estamos colaborando aquí. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ellos y gracias a Dios también por sus vidas. En esta mañana Dios me puso en mi corazón que antes de iniciar y empecemos a compartir la palabra en este día, me gustaría que hiciéramos una oración por todas aquellas personas que están siendo afectadas de una manera directa. Ciertamente estamos pasando por una situación sin precedentes, estamos pasando por una situación muy difícil y muchas personas están siendo afectadas quizás de una manera inesperada. Así que yo te pediría que por favor te unieras en oración juntamente conmigo y oremos por aquellas personas que de repente se han quedado sin trabajo. Muchos de ellos de repente tuvieron que cerrar sus negocios. Otras personas están siendo afectadas de una manera física porque están siendo contagiadas por este virus. Otras personas también han perdido su vida desgraciadamente y sus familias ahorita se sienten desconsoladas, abatidas por esta situación. Y también me gustaría que metiéramos en oración también a las personas que están en la primera línea de ataque, ¿verdad?, contra esta situación. Y estoy hablando de los médicos, estoy hablando de los enfermeros, estoy hablando de los camilleros, el personal de mantenimiento en los hospitales. Estas personas se puede decir que están en la primera línea de batalla, ¿verdad?, que se está gestando en este momento. Así que voy a pedir que ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, quizás te encuentras en la sala, quizás te encuentras en tu habitación, quizás te encuentras en algún lugar con algún amigo, yo no lo sé, pero te voy a pedir que por favor hagamos una oración de ruego, porque el Señor conoce nuestra necesidad y pidámosle a Dios. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Y yo lo creo. Así que si hay un pueblo que está sensibilizado ante esta situación y nos unimos, ¿verdad?, para que el Señor extienda su mano de favor, yo estoy seguro de que Dios puede hacer algo en favor de estas personas que están siendo afectadas. Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, solamente inclines tu rostro y hagamos una oración de plegaria, una oración de intercesión ante todo esto que estamos viviendo. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos permites estar conectados, mi Dios, a través, mi Dios, de la tecnología. A través, Señor, de estas plataformas, mi Dios, yo te doy gracias, Padre. Pero antes de iniciar, Señor, con el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, queremos unirnos todos, mi Dios, todos los que estamos conectados en este momento, Señor, queremos unirnos, mi Dios, en un solo clamor, en un mismo espíritu, Señor, para que tú obres, Padre, a favor de toda esta situación, Señor, que estamos presenciando en estos momentos. Primeramente te pedimos, Señor,
por las personas que están siendo afectadas físicamente, Señor, por este virus. Te pedimos, Señor, restauración y sanidad, mi Dios, para todos ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aquellas familias, mi Dios, que han perdido un ser querido, Señor, a causa de estos contagios, Señor, te pedimos que tú traigas consuelo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú los confortes y que tú los abraces en estos momentos, Señor, y que los hagas sentir confiados, Padre. Te pedimos también, Señor, por todo este personal que se encuentra en la primera línea de batalla, Señor, contra esta situación, Señor. Te pedimos por los médicos, te pedimos por las enfermeras, te pedimos por todo el personal de mantenimiento de los hospitales, Señor. Te pedimos, mi Dios, por los camilleros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Dales fuerza, Señor. Dales energías. Dales salud, Señor, y cúbrelos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Trae un doble favor, mi Dios, para todas estas personas, Señor, que están poniendo hasta en riesgo su propia vida, Señor, con tal, mi Dios, de salvarla de otros, Padre. Cuídalos, guárdalos, sé con ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que han sido afectadas, Señor, por la situación económica, por esta crisis, Señor, que ha desembocado esta situación, Señor, por aquellas personas que han perdido el trabajo, Señor. Te pedimos que tú suplas, Padre, en sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Suplen sus necesidades. Muchos de ellos, Señor, son padres de familia y se encuentran desesperados, Señor, pues tienen que sostener, mi Dios, a sus hijos. Tienen que suplir las necesidades de su hogar, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que traigas provisión para ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos en este momento y fortalécelos, Padre. Aquellas empresas, Señor, que también han sido afectadas y que han tenido que cerrar, Señor, y ahorita están, mi Dios, a un paso de la quiebra, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú extiendas tu mano de favor, Señor, ante esta situación, Padre. En el nombre de Jesús, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos ser insensibles, Señor, ante la situación que estamos mirando, Señor, a nuestro alrededor. Y la iglesia en estos momentos, Señor, tiene que clamar. La iglesia en estos momentos tiene que interceder, Señor, ante un pueblo, Señor, que está siendo afectado por esta situación, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que tú extiendas tu mano de favor, de misericordia y de gracia, Señor, sobre estas personas, Señor, que necesitan, mi Dios, un milagro, que necesitan restauración, que necesitan sanidad, Señor, que necesitan provisión en medio de esta situación, Señor. Tú atiende, mi Dios, la necesidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. El domingo pasado, después de mucho tiempo que no lo hacíamos, hicimos nuestra declaración. Y esta declaración es una declaración que todos los que somos de vida abundante, todos los que somos de casa, estamos familiarizados con ella. Pero yo te invito que aunque tú no pertenezcas a nuestra casa, tú no pertenezcas a nuestra familia Vida Abundante, ahí donde tú te encuentres, levanta tu celular, levanta tu tableta, levanta tu Biblia, eso es lo de menos, yo no sé dónde tienes tú tu Biblia, pero vamos a hacer nuestra declaración antes de comenzar con el tema de esta mañana. Así que yo te invito, por favor, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, nada será igual. Si yo pongo por obra esta palabra es poderosa para transformar, para cambiar, para salvar y para restaurar. Así que yo te animo que tú creas en esta poderosa palabra de Dios que puede cambiar nuestra vida cuando nosotros comenzamos a aplicarla, ¿verdad? Así que yo te invito. Se habla mucho en estos días de volver a la nueva normalidad, de cómo se va a retomar la dinámica social una vez que se dé el banderazo de reapertura. Y quizás, muy seguramente, muchas cosas ya no serán las mismas. Creo que hay situaciones que han dejado un precedente y que nos indican de que hay cosas
que definitivamente nos llevan a tomar nuevas medidas. Y esta situación no es diferente, ¿verdad? Lo que ha pasado el mundo entero, todo lo que ha sacudido el mundo entero, nos va a llevar a tomar medidas diferentes con la nueva normalidad que vamos a retomar una vez que se nos dé el banderazo de salida. Y aquí de igual manera entramos nosotros, la iglesia. ¿De qué manera este fenómeno cambiará la manera de hacer iglesia? Creo que de muchas maneras. Y te animo a que seas abierto a cosas nuevas que podrán venir con esto que nos ha sacudido y que ha desbaratado cualquier agenda que ya teníamos. De lo contrario, es muy seguro de que caigamos en shock, ¿verdad? Porque a veces somos un poco rígidos para aceptar los cambios. Y si hay algo que te debe de dar confianza y seguridad, es que Dios usará todo esto para su gloria y para que se cumpla su voluntad en estos tiempos. Creo con todo mi corazón que esto no terminará en una crisis para la iglesia, sino todo lo contrario. Creo que es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para enfocarnos en lo que debemos hacer con respecto a la voluntad del Señor para nosotros. Será una oportunidad para todo aquel que por alguna razón no se encuentre alineado o activo, que comience a servir a Dios con pasión y con un corazón agradecido y firme en esa posición. Acompáñame por favor al pasaje bíblico de esta mañana. Este pasaje es escrito en una época en que el pueblo se encontraba en un decaimiento espiritual, pues habían caído en idolatría y se encontraban sin esperanza. Isaías 57:10 dice lo siguiente: de tanto andar te cansaste, pero no dijiste hasta aquí llego, sino que lograste renovar tus fuerzas, por eso no desmayaste. En ese momento se encontraban dentro del mismo pueblo dos grupos, uno que se había ido tras ídolos tratando de buscar otro camino y otro que mantuvo su confianza en el Señor. Y este es el mensaje de esta mañana, se titula No digas hasta aquí llego. No seamos de los que digamos ya no puedo más. Muchos usamos esta expresión como para dar a entender que ya no podemos seguir corriendo, ya no podemos seguir adelante en algún maratón o simplemente cuando nos sentimos acorralados ante algo donde no vemos una solución. Hasta aquí llego, no puedo seguir adelante. Me siento desanimado, me siento cansado, estancado, hasta aquí llego. Como que pintamos una línea invisible para denotar muchas veces que nos estamos dando por vencidos. Y eso puede ser a causa de un problema muy grande que ha rebasado nuestros límites en cuanto a fuerzas, en cuanto a paciencia, en cuanto a ánimos. Tú que estás en tu casa y que quizás estés pasando por algo parecido, que ha venido de una crisis económica quizás, o de una crisis familiar, o matrimonial, o una crisis emocional también, porque a causa de todo lo que estamos pasando, ha habido un decaimiento anímico también. Mucha gente está pasando ahorita por una depresión que inconscientemente esto los hizo meter, ¿verdad?, en esa situación. Yo quiero pedirte que por favor repitas conmigo lo que dice Filipenses 4:13 y grábatelo por favor en esta mañana, yo te lo voy a pedir. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la palabra hasta aquí llego no está en el vocabulario del verdadero creyente, no está en el vocabulario, o no debe de estar en el vocabulario de nosotros los hijos de Dios. El querer abandonar la carrera no debe de ser un pensamiento que tú y yo arropemos en nuestra mente, sino todo lo contrario. Somos capaces de seguir adelante al precio que sea. Somos capaces de continuar en la carrera. Somos capaces de esforzarnos y no claudicar, porque somos una iglesia que marcha en el poder de aquel que nos da las fuerzas para vencer sobre la adversidad, sobre la situación que estamos nosotros viviendo.
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque la vida parece que a veces te pone pruebas duras, aunque sientes que caminas por tierras movedizas donde te hundes cada día más y más, aunque la tormenta a veces parece que arreciara contra tu barca, aunque veas un futuro incierto, nunca digas: hasta aquí llego, hasta aquí llego. Para los que hemos creído y nos hemos aferrado a las promesas de la palabra de Dios, esta palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios está llena de promesas para ti y para mí. Y esa palabra nos inspira a seguir adelante. Mira lo que dice Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y yo lo creo. Nuestro Dios nunca nos va a dejar que nosotros nos encontremos tirados. Nunca va a dejar que nosotros abandonemos la carrera por falta de recursos. Él siempre estará dispuesto para sostenernos en cualquier situación. Su mano nos sostiene, su poder nos alienta, y en su nombre veremos restauración, sanidad, salvación y cosas nuevas en lo que ahora pareciera que no hay solución, pero tienes que declararlo de esa manera. Dios es la esperanza para su iglesia, Dios es la esperanza para su pueblo, Dios es la esperanza para ti, para mí y para todo aquel que lo necesite en este momento. Para que tú no seas de los que dicen: hasta aquí llego, tienes que entender que en primer lugar la capacidad no viene de nosotros. Segunda de Corintios 3, del 4 al 5 dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. En esta temporada hemos escuchado una y otra vez la palabra cancelación. Bodas se han cancelado. Graduaciones se han cancelado, eventos, reuniones en nuestras iglesias, viajes, planes, muchas cosas se han cancelado. Pero si hay algo que no se ha cancelado y sigue vigente a pesar de cualquier cosa, es la mano poderosa de nuestro Dios. Y la fuerza que tú necesitas para no rendirte no vendrá de ti mismo. Esa capacidad viene directamente del único que nos puede levantar y sostener en los momentos más adversos. Así que te animo a que creas y lo busques y puedas descansar en Él. Yo no conozco tu situación, yo no sé qué es lo que tú necesitas en este momento para sentirte fortalecido, pero dice la palabra del Señor de que antes de que nosotros abramos nuestros labios, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Así que yo te pido que lo expreses delante de Dios, que vengas delante de Dios y le digas qué es lo que tú necesitas para sentirte fortalecido, para sentirte confiado, para seguir caminando muchas veces en este mundo que es la vida cristiana donde nos ha tocado caminar. Yo te pido que tú vengas delante de Dios y le pidas fortaleza. Otra cosa que también nosotros podemos ver, que para que nosotros podamos ser de esas personas que no nos rendimos, de esas personas que no decimos hasta aquí llego, debemos de declarar que para Dios no hay nada imposible. No te puedes sostener en nadie en el cual tu confianza no está depositada completamente en Él. A veces la duda es la que nos hace titubear y no nos permite ver un panorama diferente al que quizás estamos experimentando. Créeme que no hay nadie más interesado en que tú veas su favor que nuestro mismo Señor, pero dependerá mucho de tu fe en Él. Por eso te animo que en medio de cualquier circunstancia actives tus sentidos espirituales para que puedas ver la mano de Dios en medio de cualquier situación, que puedas escuchar su voz, pero el que tú veas su poder, el que tú puedas ver su favor, dependerá mucho de la fe que tú tienes en Él. Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que no podemos ver, la convicción de lo que
puede venir. Así que debemos de tener confianza. El Señor no retarda su promesa. El Señor siempre está dispuesto a extender su mano de favor hacia nuestra vida. Y como te lo vuelvo a repetir, la situación no tiene nada que ver ante las adversidades, ante las situaciones más adversas. El Señor puede extender su favor. Ante las situaciones más difíciles, el Señor puede abrir una puerta. Ante un panorama oscuro, el Señor puede hacer que salga un rayo de luz, un rayo de esperanza. Tienes que creer en Él, tienes que creer en su poder. Él es el que te dará fuerzas para poder decir: yo soy capaz de seguir adelante, soy capaz de no claudicar, porque creo en el poder de un Dios para el cual no hay nada imposible. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él y solo a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Para estar seguros de que nosotros no somos de los que decimos: hasta aquí llego, debemos conocer nuestra identidad como pueblo de Dios. Aquellas personas que se sienten derrotadas o desanimadas ante las aflicciones de este mundo son aquellas que inconscientemente hemos hecho de este mundo nuestro hogar. Este mundo se rige por reglas y parámetros muy diferentes a las del reino de Dios. Por ejemplo, en este país se nos otorga un ID por medio del cual nos damos a conocer o nos identificamos. Ahí se encuentra toda nuestra información. Con ese ID nosotros podemos conducir un vehículo, podemos hacer transacciones bancarias, podemos registrarnos en una escuela educativa. Para todo nosotros usamos ese ID, incluso para viajar. Usamos ese ID, porque ese ID dice quiénes somos. Pero como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, se nos ha dado una ID que se nos identifica como su pueblo. En un mundo en donde la gente necesita salir de la confusión, de la sombra, del engaño, hay una urgencia de recuperar la identidad como su pueblo. Una identidad que ha sido robada por el mismo Satanás. Pero tú y yo como iglesia somos la referencia que Dios quiere usar para que todos le conozcan. Pero es importante que tú y yo estemos seguros de quiénes somos. ¿Cuál es nuestro ID como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro ID como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos con nuestra manera de reaccionar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de actuar? Este mundo necesita una esperanza. Este mundo necesita conocer a Dios. Este mundo necesita conocer a su Salvador. Y para que nosotros seamos de las personas que no digamos hasta aquí llego, nosotros debemos de tener clara nuestra identidad. Y déjame decirte que somos hijos de Dios. Así que no podemos decir hasta aquí llego, porque el Señor usará a todos nosotros para que otros conozcan su verdad. Todavía hay mucho trabajo por hacer entre tanto que el Señor viene. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para un propósito muy claro. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, tenemos todo lo que necesitamos para continuar adelante y ser el brazo fuerte que nuestro Dios necesita en estos tiempos difíciles que nos tocará vivir. No me gusta ser amarillista. No me gusta decir cosas que no me constan, ¿verdad?, que sucederán. Pero quizás las cosas se pongan difíciles. Quizás las cosas no vuelvan a tomar la normalidad que antes nosotros conocíamos. Y en esta nueva normalidad que entraremos, el Señor nos pide que seamos una iglesia firme.
nos pide que seamos una iglesia constante. Nos pide que nosotros reflejemos como hijos de Dios nuestra identidad, para que los demás que no le conocen puedan tener la referencia correcta, para que puedan venir a sus caminos. Y el Señor nos quiere usar a ti y a mí. Y yo te animo, no, en estos momentos, en estos tiempos, no es opcional el decir, yo voy a seguir adelante, yo quiero retomar las cosas como Dios nos las pide. No es opcional, o nuestro sí es sí, o nuestro no es no. Porque el Señor en estos tiempos está sirviendo a su iglesia y necesita una iglesia apasionada, necesita una iglesia alineada a su propósito en estos últimos tiempos. Así que yo te animo, no seamos de los que dicen hasta aquí llego, sino al contrario, fortalezcámonos en el Señor, pidámosle fuerzas al Señor. Quizás esta es la última milla que nos tocará correr y la tenemos que correr con pasión, la tenemos que correr con todo nuestro corazón y la tenemos que correr con todas nuestras fuerzas, porque hay alguien que nos va a dar una recompensa por todo eso. Te animo a que lo hagamos de la mejor manera, porque Dios necesita que lo hagamos así. No podemos decir hasta aquí llegamos. Hay muchas cosas por hacer todavía y nuestro Dios está con nosotros hasta el fin. Él ha hecho esa promesa, nunca nos dejará, nunca nos abandonará y siempre estará con nosotros. Esa es la promesa y te invito a que le creas. Es mi deseo que ahí donde tú estás hagas un compromiso con Dios. Muchas personas se han retirado del Evangelio. Muchas personas se encuentran distanciados de los caminos de Dios, pero este es el tiempo de la reconciliación con Él. Este es el tiempo de salvación con Él. Este es el tiempo en que el Señor le está hablando a su iglesia más que nunca. Y yo te pido que abras tus oídos, que tu corazón sea sensible a lo que Dios nos está hablando. Esta es una oportunidad para retomar las cosas de una manera diferente, para comenzar a correr quizás nuestro propósito de una manera diferente. Y yo te animo a que seas sensible. Ahí donde tú estás, quizás no perteneces a nuestra casa, quizás no estás dentro de la visión de nuestra iglesia, pero no importa, tú eres necesario para tu iglesia, tú eres necesario para tu congregación. Tu pastor te necesita, pero te necesita con nuevas fuerzas, con una inquietud de experimentar nuevas cosas. Pero te necesita también como un guerrero que está dispuesto a pelear la batalla como el Señor nos pide. Te animo, te aliento, y eso es tan importante en estos momentos, animarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros. Hay un eslogan que dicen los del ejército: nadie se queda atrás. Y yo estoy seguro que eso también lo deberíamos de usar en la iglesia. Nadie se queda atrás. Cuando vemos que alguien se encuentra desanimado, cuando vemos que alguien ha dejado de correr, cuando vemos que alguien quizás ya no puede caminar una segunda milla, tenemos que animarnos, tenemos que fortalecernos los unos a los otros, tenemos que esperar los unos a los otros a que retomemos nuevamente la carrera y que nadie se quede atrás. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, y estoy seguro que llegará el momento donde ya no existirán denominaciones, ya no habrá esas divisiones que muchas veces nosotros mismos lo hemos hecho de una manera a veces intencional. Te pido que nos animemos, te pido que nos enfilemos en un mismo propósito de hacer que aquel que no le conozca por medio de ti y de mí. Voy a hacer una oración para despedirnos. Y después de esto, el grupo de alabanza estará entonando este último canto, Somos Iglesia. Así que yo te pido que hagamos esta oración, y si tú quieres abrirle tu corazón al Señor, este es el momento propicio. Si tú quieres reconciliarte con Dios y retomar el propósito que Dios tenía para tu vida, este es el momento propicio, y yo te animo a que lo hagas. Entrega tu vida al Señor, y déjame decirte que no hay mejor cosa y mejor decisión que nosotros podamos hacer sino entregarle nuestro corazón completamente a Él. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú estás trayendo a tu pueblo.
Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando, Señor, de ser sensibles a tu voz. Y yo te pido, mi Dios, que nos ayudes, Padre, a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones que nos enfilen a tu propósito, a tomar decisiones, Señor, que nos permitan estar dentro de tu voluntad, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos a activar nuestros sentidos espirituales, Señor. Que podamos ver tu mano, Señor. Que podamos escuchar tu voz. Que podamos sentir tu presencia, Señor, en medio de esta situación, Señor. Activa nuestros sentidos espirituales. Espíritu Santo, dirígenos a lo que es correcto, a lo que es verdad, Señor. Dirígenos, mi Dios, a todo lo que nos edifica, Señor, para podernos fortalecer como iglesia, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que todo favor y todo recurso, Señor, que nosotros necesitemos para poder, mi Dios, caminar, Señor, en tu voluntad, tú nos los provees anticipadamente, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tomarlos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a tomarlos, mi Dios, para poder caminar, Señor, en tus caminos, para poder hacer tu voluntad y lograr el propósito, Señor, que tú quieres, mi Dios, para nosotros como iglesia. Que todo el mundo te conozca, que aquel que necesite esperanza, Señor, la pueda conocer, que aquel necesite salvación, Señor, la pueda encontrar en este lugar, Señor. Que aquel que necesita, Señor, restauración, Padre, porque se apartado de tus caminos, Señor, se pueda reconciliar contigo en este lugar, Señor. Usa tu iglesia, Señor. Usa tu iglesia, mi Dios, en estos tiempos, Padre. Úsanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.